Pato Morelos es encuestador y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Irving, gracias. Oye, hay un debatazo por la propuesta de reforma electoral. Tú como encuestador, tú que vives con la política, ¿cuál debe ser la reforma ideal? Mira, ese es un tema complejo. Cuando uno pregunta sobre la reforma electoral, se habla de muchos conceptos que quizás no son tan claros para la sociedad en el día a día. Claro, y que nadie entiende. Hablamos, por ejemplo, de eliminar o reducir a los legisladores plurinominales. Pero, ¿qué es un legislador plurinominal? Para empezar. Y hay que decirlo, se le echa un estigma de que es un mal diputado, el que no compite, el que no trabaja, el que no lo merece. Y cuando uno, en un estudio de opinión, en una encuesta, le pregunta a la gente, ¿tú estás a favor de que se eliminen los plurinominales? Pues seguramente la gente te dirá que sí. La pregunta es, ¿por qué se crearon? ¿Se crearon con un objetivo positivo? ¿Es necesario para tener pluralidad? Y ni se diga cuando hablamos del presupuesto de partidos políticos. Tú Claro. pregúntale a la gente, pregúntale al mexicano, ¿hay que reducirle el presupuesto al partido? Se van a decir que sí. Sí, claro. La pregunta es, ¿por qué un partido en México requiere de un presupuesto para impulsar la promoción, para ir a las campañas? Entonces, una cosa es lo que dice la encuesta y otra cosa son las causas de por qué debería o no debería de haber una reforma electoral. Claro, ¿para ti es necesaria una reforma electoral cuando estamos a la vuelta de la esquina de prácticamente renovar la Cámara de Diputados de nueva cuenta, cuando se van a renovar un buen de gubernaturas en el 2027 y cuando los partidos políticos pues ya tienen la mira puesta en elegir candidatos? Mira, es importante tener una reforma electoral, una reforma que acerque más al ciudadano a los partidos, el ciudadano al gobierno y que pues, fortalezca la democracia. La pregunta es, ¿qué reforma electoral? ¿Qué va a incluir? ¿Qué va a contemplar? ¿Qué va a regular? Y es ahí donde en las próximas semanas, ahora en febrero, pues se discutirá en teoría tanto en diputados como en senadores. Claro, oye, ¿el INE debe quedarse como está, como un instituto nacional electoral que tenga una autonomía? Aunque yo sí lo voy a decir, yo siento que hay muchos consejeros, empezando por la presidenta, que está alineadísima al poder. Si hay algo que es importante en una democracia, Irving, es que la gente esté segura que cuando va a votar se cuenta su voto y se respeta y gana quien tiene un voto más que el otro. Debe de seguir el INE, debe de seguir el INE, debe de ser un INE independiente, debe de ser independiente para que no pues interfiera con los intereses de los partidos políticos y por supuesto de los gobiernos. Eso lo hablamos a nivel nacional, pero también a nivel estatal, ¿no? ¿Qué va a pasar con los organismos Por ejemplo, electorales? los organismos públicos electorales locales, los que se conocen, los OPLES, que son pues los institutos locales, los que ellos se encargan de resolver pues los comicios para renovar pues la Cámara de Diputados de allá, los que ven también el tema de los alcaldes, ¿esos deben quedarse o no? Deben de quedarse, deben de organizar las elecciones que sean justas, que sean democráticas, que sean libres, que sean independientes y bueno, hay que buscar fortalecer estos organismos. Habrá que ver si es en función de recursos, es en función de personas, es decir, ¿qué hay que hacer para fortalecer a estos institutos que sin duda deben de mantenerse? Claro, y me preocupa un poco también, siento que al INE se le debe de garantizar un presupuesto para que pueda organizar bien los comicios. Porque siento que está ese intentona, Pato, de recortarle y recortarle más al INE y que casi quieren que hagan con votación como la del salón de la primaria, ¿no? Y me parece que no tiene que ser así, porque los comicios están para dar certeza. La gente tiene que ir a votar con toda la certeza de que su voto va a contar, de que su voto es válido, de que su voto va a servir para algo, porque si no, siento que en lo que deriva cuando no hay esa confianza es en algo muchísimo más caro que el propio voto. No, y acabas de dar un concepto fundamental que es el de la certeza. La gente tiene que tener certeza de que ganan quienes obtienen más votos. Por eso el INE debe tener recursos, por supuesto que debe de tener los recursos necesarios para que esto funcione y se lleve a cabo. La pregunta es, ¿en qué se ha gastado en los últimos años? Bueno, eso lo podemos debatir, pero de que se deben de mantener los recursos para que el INE pueda organizar las elecciones de calidad, sin duda debe de hacer. Claro, tal vez tendría que haber más un rigor en las auditorías, en la forma en comprobación. Bueno, eso seguramente sí, ¿no? Y también para los candidatos. Ya, a ver, Pato, ya que estamos platicando de candidatos, de todo, este 2027, ¿qué es lo que va a ocurrir en los partidos políticos? Cuéntanos. Bueno, a ver, 2026 habrá elecciones, aunque la gente no lo sepa. ¿En dónde? Habrá elecciones en Coahuila solo para diputados locales, Hola, que sabemos no que te la son sabía. siempre las elecciones que menos interés generan.
Sí, donde la menos neta. informa la gente y donde menos vota la gente. Habrá que ver, y seguramente lo platicaremos, qué tanta gente fue a votar a los diputados que van a tomar muchísimas decisiones en Coahuila. Pero 2027, además de renovarse la Cámara de Diputados, miles de alcaldías en el país, se renovarán también la mitad de las gubernaturas de este país, ¿no? Entonces, va a valer la pena ver si Morena va a mantener... 32 estados se van a renovar al menos 15. Sí, prácticamente En el 2027. la mitad. Y habrá que ver si Morena logra mantener la mayoría en estos estados, si la oposición logra recuperar estados que ya perdieron, y también hay que decirlo, si la oposición mantiene los estados que hoy tiene o si Morena los logra obtener. ¿Cómo ves este juego de las sillas? Pues está, Porque sí son varios. está interesante. Ahorita en 2026 la pregunta es ¿quiénes van a ser los candidatos? Hoy la pelea no es entre partidos, es al interior de los partidos para ver qué perfiles pues van a poder obtener estas candidaturas. Claro, a ver, más o menos qué se está manejando, qué se está rumorando de algunos estados importantes. Me parece que hay que ver los estados, sobre todo opositores, para ver pues qué perfiles van a poner y para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, uno de estos estados opositores es Querétaro, donde se dice abiertamente que es un estado panista. Habrá que ver quién va a ser el candidato. Hoy parecerá haber 3 nombres: el alcalde de Querétaro, Felifer Macías, Luis Nava, Alcalde fue diputado, ¿no? es correcto, Agustín Dorantes. Habrá que ver entre estos Agustín Dorantes es senador y Luis Nava, ¿qué que es? viene de ser alcalde y que ahora es secretario de Estado. Ok. Habrá que ver si el PAN con esta candidatura logra mantener, refrendar un estado como Querétaro, pero también, oye, Morena va a ir a intentar retener sus gubernaturas. Habrá que ver con qué candidatos podrá hacerlo. Claro, y que les andan ahí medio haciendo ruido y medio cosas así. Había leído yo en algunas columnas ahora que estaba yo de vuelta. Sí, hay muchos intereses. Habrá que ver si la gente, por ejemplo, en el caso de Morena, va a votar por la presidenta, va a seguirle dando un voto de confianza al proyecto de López Obrador, o si también, a pesar de que ellos simpaticen en lo nacional con Morena, habrá un voto de castigo en lo local para gobernadores de Morena mal evaluados, para alcaldes de Morena mal evaluados. Ahí se tendrá que ponderar si la gente va a dar la confianza nacional con la aprobación de la presidenta o si pudiera haber un voto de castigo en lo local. Claro, y Felifer es el que está sonando fuerte allí en Querétaro. Correcto. ¿Dónde más? A ver, ¿qué más? Ya revisamos Querétaro, es PAN, vamos a ver si el PAN gana ahí. A ver si sí o a ver si no. Podríamos hablar de otros estados, por ejemplo, las Baja California. A ver, ¿qué está pasando en las Baja California? Por ejemplo, Baja California Sur, donde hay una disputa interesante por la candidatura de Morena. Prácticamente hay 3 nombres. El diputado federal Manuel Cota, que fue el diputado más votado del estado. Está la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, y el alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez. Ahí es un caso bastante interesante donde hay una disputa al interior del proyecto de Morena con la influencia del PT y del Partido Verde para ver quién pudiera ser el candidato. También podemos hablar, por ejemplo, de Baja California, donde se ha hablado mucho de la gobernadora actual, Marina. Claro, Marina del Pilar, que tuvo problemas, le quitaron la visa, se divorció. Y no le ha ido muy bien al final del gobierno. Donde hay 2 perfiles importantes, uno en Tijuana, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, pero también en Mexicali con la senadora Julieta Ramírez. Habrá que ver qué pasa entre estos 2 municipios, estos 2 perfiles, y ver qué pasa también con la oposición, donde ha surgido un personaje recientemente, un periodista, Gustavo Macalpin, donde se habla mucho de si pudiera ser candidato a gobernador o si pudiera ser candidato a alcalde de Mexicali. O sea, Macalpin la podría jugar literalmente para algún cargo con la oposición. Es correcto. Hay negociaciones. Pudiera haber negociaciones. Hay otros Mira, estados, por ejemplo, Michoacán, donde se ha discutido mucho tras el asesinato de Carlos Manzo, Claro. si su esposa, Grecia Quirós, pudiera aspirar a ser candidata, si lo haría por la vía independiente, si iría por un partido de oposición, y ver si Morena pudiera retener un estado importante como lo es Michoacán. Claro, y también ahí veremos si la gente le va a pasar la factura a Morena de todos los hechos de violencia que han ocurrido en Michoacán. Obviamente el caso más importante pues es el lamentable homicidio de Carlos Manzo, pero han pasado muchas cosas. El líder limonero, Bernardo Bravo, balaceras todo el día, narcobloqueos. Y por eso precisamente las elecciones no están definidas en ningún estado de los que eran elecciones. ¿Por qué?
Si tú hace 3, 4 meses hubieras hecho una encuesta preguntando quién ganaría la gubernatura de Michoacán, con contundencia aparecería Morena en el primer lugar. Sin embargo, tras el asesinato de Carlos Manzo y todos estos hechos que acabas de comentar, cambian por completo los números y pareciera ser que hoy una posible candidata independiente podría competir y aspirar a ganar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy hay números, hoy hay tendencias. Sin embargo, a año y medio de las próximas elecciones, viendo lo que pasa en el contexto local de cada estado, viendo también lo que pasa en lo nacional, pues pudiera haber cambios que nos podrían sorprender en las próximas elecciones. Claro, oye, Michoacán, ¿quiénes son los que están midiendo, los que se habla que van a ser los aspirantes a la candidatura por parte de Morena? En Morena hay algunos nombres. Está Raúl Morón, que si recuerdas iba a ser candidato en la elección pasada y tuvo que dejar la candidatura de nueva cuenta. Raúl por Morón, no comprobar los gastos de campaña. De nueva cuenta, Raúl Morón buscaría esta candidatura, y hay también algunas mujeres como la secretaria Gladys Butanda, la diputada Fabiola Lanís. Entonces, digamos, entre estos nombres es entre quienes estaría disputando la candidatura de Morena. Y también ya hablamos de Grecia Quirós como una posible candidata independiente, pero desde la oposición, desde los partidos, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, que viene ya de ser 2 veces alcalde, pues en teoría sería quien buscaría la candidatura por el PAN. Él la podría jugar con el PAN, ¿verdad? Con el PAN. Pero bueno, habrá que ver más adelante si va a haber alianza entre el PRI y el PAN, si no la habrá, si pudiera haber un proyecto independiente opositor. Creo que Michoacán va a dar bastante de qué dar para los próximos meses. Claro. A ver, Pato, ¿qué te han dicho estas encuestas en torno a la alianza PAN-PRI? ¿Es funcional o no? Porque Jorge Romero, justo aquí en esta misma zona, él pues anunciaba su divorcio con el PRI, pero parece que en lo local no están tan divorciados en algunos municipios, en algunos estados. ¿Es funcional esa alianza o no? Mira, la relación entre el PRI y el PAN es bastante rara. Muchos dicen que se divorciaron, yo diría más que están en un tiempo. ¿Están en una separación? No hay mucha claridad. Pareciera ser que en lo nacional el discurso es no vamos a ir en alianza, pero por ejemplo tú vas a un estado como Nuevo León, donde se están generando las condiciones para que haya alianza entre el PRI y el PAN. Tú vas a un estado como Durango, por ejemplo, donde el gobierno es aliancista y donde se está conformando un proyecto electoral rumbo a las próximas elecciones. ¿Es viable? Es viable en ciertos estados, ya es funcional en ciertos estados. En otro, sí le cuesta al PAN ir en alianza con el PRI o al PRI ir en alianza con el PAN. El gran reto que tienen es, ¿qué va a pasar, Irving, si en 2027 el PRI y el PAN van en alianza solo en algunos estados? Tú imagínate que en un estado se acusan de lo peor, pero en otro estado dicen que van juntos y que tienen un proyecto de unidad y aliancista. Narrativamente sería muy complicado. Yo creo que la gente no va a entender nada. Pues. O qué complicado sería, por ejemplo, decirle a la gente, vota PRI-PAN para diputado, pero para alcalde no, y en los debates nos peleamos. Va a ser muy complejo. Creo que el PRI y el PAN tendrán que tomar una decisión. La decisión es, o vamos juntos o no vamos juntos. ¿Somos alianza o no somos alianza? Pero bueno, estamos a unos meses muy probablemente de que se defina eso. Claro, a ver qué es lo que pasa. ¿Y el principal reto de Morena cuál sería? El principal reto de Morena es ver cómo lo local no le afecta en lo nacional. Cuando uno ve números, uno se da cuenta de que la presidenta está bien evaluada, de que es un partido mayoritario, que tiene mayoría en Congreso, en gubernaturas. Pero cuando tú evalúas a muchos gobernadores de Morena, cuando tú evalúas a muchos alcaldes de Morena, te das cuenta de que sus calificaciones no son tan buenas, están muy por debajo de los números de Claudia Sheinbaum y de López Obrador. ¿Cuál es el reto? Que no tengan un voto de castigo. Un voto de castigo en lo local. Y hay otro, el de la reforma electoral. Si se pasa la reforma electoral donde se eliminen a los plurinominales o se reduzcan, los principales afectados no necesariamente son el PRI y el PAN, son el Partido Verde y el Partido del Trabajo. ¿Podría romperse esta alianza en los próximos meses? Aunque hoy Morena tiene mayorías, perder a sus aliados tendría un costo político y electoral. Entonces creo que esos son los retos más en lo inmediato para el proyecto de la 4T. Claro, oye, Quintana Roo también se va a poner interesante por el matrimonio de Morena y Partido Verde, entiendo, sí, ¿no? Quintana Roo es un estado interesante porque el Partido Verde tiene una fuerza importante, pero también Morena. A ver, Quintana Roo es de los estados donde muy probablemente la 4T va a ganar con mayor ventaja. La pregunta es, ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién va a ser la candidata? ¿Quiénes se perfilan? Al día de hoy, los números y todo parece indicar que sería el senador Eugenio Segura. Pero bueno. Gino Segura.
Habrá que ver si en los próximos meses nos surgen nuevos perfiles, si no hay alguna ruptura entre el proyecto de la 4T con el Partido Verde, pero al día de hoy todo parecería indicar que el más posicionado es el senador Eugenio Segura. ¿Y se menciona alguien más? Pues hay algunos otros nombres, está otra senadora, Anaí González, está por ejemplo la hermana incluso de la gobernadora Mara Lezama, que también pudiera ir a la alcaldía de Cancún. Es decir, hay algunos nombres interesantes, pero en teoría al día de hoy el más posicionado es el senador Eugenio Segura. Claro, oye Pato, a ver si ahora que vuelvas, porque te cuesta trabajo venir a Ciudad de México, nos vamos con los demás estados que faltan. Con mucho gusto, Irving. Muchas gracias. Y a ver qué es lo que pasa también. Listo. Porque esta semana va a ser clave para todo lo que tiene que ver en política. Te aprecio mucho estos minutos. Gracias. Ahí está, es Pato Morelos, es encuestador, yo soy Irving Pineda. Siguen la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.